Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirnos entrar esta mañana a sus hogares allá en Yucatán, en Campeche, aquí en Quintana Roo. Y bueno, todos los que nos hacen favor de visitar nuestra página liliarellano.com, en donde también te ven, Jorge González Durán. Sí, me ¿verdad? veo allí y me ¿Te ven ves? también. ¿Y cómo te ves? Menos mis familiares, sí me ven muy bien. ¿Cómo te fue en El Paso? Muy bien. Sí. Afortunadamente, ¿No te tocó mira, ninguna generalmente- balacera, nada? Generalmente me va bien, pero fíjate que me pasa una cosa muy curiosa, que tú ya conoces. Te revisaron. En los aeropuertos, indudablemente pasa, yo creo que hay gente que tiene más cara de malo que yo, pero entonces pasamos, no sé, miles de personas por un puerto. Y invariablemente de repente escuchan una voz en español. Hey, por favor, muestra su documentación, sus pasaportes. Pero, bueno, tú has sido testiga de eso. No, no solamente testigo, he sido tu víctima. Sí. ¿Le ves cara de maleante, Hugo Trejo? Mira, yo porque lo conozco, pero si yo fuera agente de migración y lo veo, no lo dejo entrar. Así le dijeron a un amigo, igual que tiene la misma a Salvador Montenegro, así, cada que llega a un aeropuerto, usted se tiene, espérese ahí, y le van y le preguntan, y le pasa mucho en Cuba, y él era un fan de la Revolución Cubana, y cada vez, ay, si supieran quién soy, es que te ven, mano. Y le dice a un amigo cubano quejándose, es que siempre me ven ahí los de migración y me detienen y dice, mira, con esa cara que tienes, si yo te veo, no te dejo entrar. Dime, Julio César Silva, ¿tú que has viajado con Jorge, te ha tocado también lo mismo? No, pero fíjate que en una ocasión me pasó una cosa muy curiosa en Guatemala. El aeropuerto de la capital de Guatemala estaba en remodelación y llego yo con mi familia y no nos topamos con ningún filtro de migración para entrar al país. De pronto ya estábamos afuera esperando el taxi y dije, pues eso está mal. Yo fui a buscar a la gente de inmigración. Eso fue de entrada. De salida sí me la hicieron, pero muy cansada. Me quitaron los zapatos, el cinturón ¿Saben qué era los guatemaltecos? y una serie de cosas para poder salir. Oye, una serie de cosas que es después No, digo, de los quitar zapatos y los del zapatos, cinturón. del cinturón. Ya ¿Cómo te siguieron, dejaron? ya no. Hombre, yo no coincido con lo que... Pero déjame primero que te presentes, Santiago, como estás esperando la agresión luego, ¿verdad? ¿No? Sí. Está ya se esperando sacan la a hablar, agresión, sí. Santiago, ya. Entonces, no, antes de que ella hable, hablo yo Sí, primero. ya lo tienes acá. Santiago Santamaría. Sí, yo ya sé que después, bueno, pues tú sabes que siempre la culpa... Acércate. Es importante que la culpa siempre al final, pues tiene los galleguitos, ¿no? Pero tú no eres gallego. ¿Qué soy, pues? Español. ¿Le decimos Oye, qué es o no lo reservamos? Gachupín, no. Oye, yo no coincido con lo que estáis comentando de Jorge, ¿no? Yo sí que creo que Jorge es sospechoso, tremendamente sospechoso, porque tiene cara de buena persona, tiene cara así como de, o sea, es ese padre que todos estamos así, que todos soñamos, ¿no? Ese buen padre y tal. Y al final, como las películas de Hitchcock, pues al final siempre el que tiene cara de bueno, pues al final es el asesino. Bueno, si alguien Yo nos pensé va que a te estaba poder... ayudando. Porque fíjate, déjenme decirles que cuando viajo con Jorge y le sucede esto, que es siempre, dice, Sí, es sí, que, inclusive vuelos es que nacionales, a, o sea. a mí me ven con la cara de buena persona que tengo y te ven a ti y dicen, este ha de ser el burro de la señora esa, así que hay que agarrar al burro. Entonces, es ahí ve, te fuiste sin mí y te volvió a pasar, así que es. No, tú no. has de ser el burro, vete tú a saber de quién. ¿De quién? Pero lo podemos arreglar esto si Martín es Petrella, ¿verdad? Petrella. Él es especialista en prevención de lavado de dinero de Deloitte en Estados Unidos y Latinoamérica. Así que tú sí debes de tener algún ojo, ¿no? Para ver los lavadores de dinero. Mira, Tiene nomás dinos, ahorita nos platica lo que hace. Tiene cara así de
de lavadólares? Mira, la verdad que en ese sentido no quiero opinar, porque cuando yo entré a México, cuando viajé para acá para la conferencia, también me pararon y me revisaron. Así que si yo digo que vos tenés cara así... No, pero me tú sí pasa lo mismo a mí. tienes cara de mafioso italiano. Tú sí, pero digo, no, eso, pues por eso te revisan. Fíjate, la naricita turca y la cara de mafioso, no. ¿Por qué no te pones guayabera? Sí, no. La guayabera, mi señora siempre quiere que me ponga, mi señora es colombiana y yo soy argentino y siempre quiere que me ponga una guayabera cuando vamos a casamientos en Cartagena y ese tipo de cosas. Y la verdad que el problema cuando me pongo una guayabera es que me siento que tengo aspecto de narcotraficante, básicamente. Entonces prefiero estar... Sí, con la cadenota que traes colgando más. Sí. Dime, Jorge Ricardo, tú que me quieres tanto, que somos amigos, ¿mi compadre tiene cara de mafioso? No, yo creo que tu compadre lo que pasa es que lo interrogan para que aporte información valiosa al país. Es lo único que saben que sabe mucho, al contrario, que son gente muy reconocida. Entonces yo creo que por eso lo paran. Y les dan de pedir una firma también, que es un autógrafo. Una declaración por escrito. Bueno, porque déjeme decirle que Jorge Ricardo, usted recordará, ha estado con nosotros pues hace algunos meses, antes de que entrara a discusión y en vigor la ley de lavado de dinero. Y hemos visto cómo aquellas predicciones que hiciste como especialista también en Deloitte de esta área y muchas otras, pues han aterrizado en una realidad que ha impactado la economía del país. Porque la ha impactado, eso es innegable. Bueno, sí. Nos hablabas entonces de cómo en otros países se había implementado y bueno, los éxitos no eran tantos a la vista de que sigue el flujo económico de las mafias del narcotráfico en el mundo entero y el consumo al no disminuir, bueno, pues lo único que te revela es que sigue habiendo un dineral ahí de por medio que no se sabe dónde va a parar. Fíjate que sí, y el propósito de este año de la conferencia en donde nos reunimos la gente que tratamos de dar consultoría en prevención del lavado de dinero, tiene dos puntos muy importantes. Uno, la parte de la ley nueva que se aplica en México, que tiene pues estos aristas de actividades vulnerables, y otro muy importante, la legalización y el consumo de la marihuana en otros países, concretamente en Estados Unidos. Y bueno, son hechos innegables. En la conferencia una de las conclusiones fue pues que México tiene la ley de prevención del lavado de dinero más estricta que Estados Unidos, en 14 puntos, si no me equivoco, Martín, y más estricta que incluso la ley antilavado de Europa. Entonces, pues me parece que nos fuimos a un extremo muy fuerte, en donde la autoridad ha tenido que salir a hacer aclaraciones, porque la ley es poco clara. Me parece que no solamente es la situación de que la ley sea clara en este sentido, nos quisimos ver más papistas que el Papa, por un lado. Por otro lado, involucramos a sectores sociales, si no es que a todos los mexicanos, y nos convertimos en delatores. Delatores, porque sí, Lilia, has tocado ese tema interesantísimo. Los notarios públicos están obligados a informar, es un término, ¿no? Pero es un eufemismo, porque en realidad es a delatar. Porque no te dicen a ti, informar es, oiga señor, ¿está usted haciendo esta operación? La ley me obliga a informar. No te lo dicen. Ellos bajo el agua te tienen que delatar. Vino aquí fulano de tal, hizo una operación de tal cosa. Los ejecutivos de los bancos también tienen que hacer eso. Y sin informarle al cliente, lo cual es una delación. Vino fulano de tal y hizo tal operación. Y así los gerentes de algunas tiendas también tienen que rendir esos informes. Y eso, pues es un país de delación. Yo no creo que esté mal la ley de lavado de dinero. O sea, hay que perseguir a los lavadores de dinero, porque al final de cuentas es un dinero que proviene de actividades criminales, ¿no? Pero Hugo tiene una opinión muy interesante sobre eso. Sí, comentábamos hace rato de que lo grave en este caso de un gobierno como el que tenemos, o de los gobiernos en sociedades en las que todavía
estamos en transición hacia una democracia y una transparencia de las funciones de las autoridades. Y de repente se enfocan más en perseguir y en fiscalizar a fondo a los ciudadanos, cuando el propio gobierno es el que tiene una deuda enorme en cuanto a la fiscalización de los recursos que maneja, que son los recursos de todos nosotros, los que pagamos impuestos. Esa contradicción, tenemos gobiernos que no son nada transparentes. Así es, y quieren que que no el ciudadano... son nada fiscalizables sus actividades. Pero este gobierno, que no es transparente, sí fiscaliza a los ciudadanos. Qué paradoja, ¿no? Los ciudadanos debieron de fiscalizar al gobierno primero, que rinda cuentas transparentes del gobierno de cómo se ejerce el dinero de nosotros, y no lo hace. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Y ellos sí tienen la espada de Damocles, porque esto no es nada más contra los criminales. Es contra todos Está los bien, ciudadanos. digo yo, que se persiga a los que secuestran, a los que extorsionan, a los que obtienen el dinero de manera ilícita, con actividades criminales. Pero también un ciudadano común y corriente que no ha hecho nada malo en su vida puede ser víctima de esta situación. Sí, porque además es una ley que va en contra del principio de la administración de la justicia, ¿no? Porque la ley de lavado de dinero es al revés. Tú eres culpable hasta que no demuestre lo contrario, cuando el principio de la justicia es todo mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y esta máxima aplica en el lavado de dinero, es tú eres culpable hasta que no me demuestres que eres inocente. Son una de las tendencias que se ha dado tratando de cumplir justo con los estándares del Gafi a nivel internacional, que en países como Estados Unidos pues ha ido muy avanzado. Hace rato hablábamos de cómo era el sector vulnerable más prolífero o propenso a estas actividades de lavado de dinero. Y aquí Martín puede contar la historia pues, de lo que sucedió en Miami con la industria de la construcción. No, me parece un tema importante lo que están mencionando. Me parece muy interesante el punto de vista, y tienen razón en parte, pero también me parece que del punto de vista también de las instituciones o lo que la ley quiere, y más que nada te lo hablo del punto de vista americano, es que cuando una institución financiera está, digamos, escribiendo lo que llaman un reporte de operación inusual, o en Estados Unidos un SAR, Suspicious Activity Report, no están diciendo que el cliente necesariamente hizo algo malo, o que básicamente están probando que hubo una operación ilegal. Lo que están diciendo es que, mira, hay algo ahí que como una institución yo no entiendo qué es lo que está haciendo el cliente en este momento. Entonces por eso estoy avisando. Y es una cosa que las instituciones no lo toman muy de manera leve. Invierten muchos fondos, mucho tiempo, muchos recursos para tratar de entender las transacciones del cliente. Muchas veces se comunican con el cliente para tratar de ver por qué está pasando esas transferencias, y bueno, si que no tienen, si la verdad que no llegan a una conclusión, no sé si aceptable es el término correcto, pero una conclusión donde se entiende lo que pasó, ahí es donde siguen adelante. Pero es en Estados Unidos. Sí, acércate el micrófono. Sí, pero es en Estados Unidos, ¿no? Pero en este país le llega alguna sospecha de que un ciudadano está incurriendo en lavado de dinero, aunque no sea eso, y de repente ahí tienes encima la PGR. Bueno, vamos, y de repente se agarra esta ley también para perseguir a quienes le son incómodos al régimen, por ejemplo. Pero el detalle que nos decía de Miami, ¿cuál fue el fenómeno de Miami? Para ilustrarnos de este... Había un documental muy interesante que hablaba sobre, en los 80s, todo el tema del tráfico de drogas que pasaba en Miami, y básicamente cómo eso hizo crecer la economía y la construcción. Ah, sí, con la viuda negra. Sí, es Cocaine Cowboys. Así es. Los vaqueros, se las he recomendado en varias ocasiones. Pero aquí lo que me parece sustancial es lo siguiente. Hay un artículo que sacó El País hace 10 días, en donde un economista norteamericano que se dedica a las cuestiones fiscales habla del lavado de dinero de 36 billones de dólares en el mundo, de los cuales 2 billones de dólares corresponden a Argentina, Venezuela,
Brasil y México. Habla también de que Miami se ha convertido en el paraíso fiscal de Argentina, en estos paraísos fiscales. Bueno, yo me pregunto, si hay quienes pueden tener cierta información que les permita dar cantidades, rumbos, rutas, quiere decir que sí existen los canales para que tú sepas en dónde se está moviendo una masa de dinero importante que no es lícita. Entonces, ¿por qué mortificar, en el caso de México, a 110 millones de ciudadanos, o vamos a quitar a los niños, a 80 millones de ciudadanos, porque el resto no son menores, etcétera, para buscar a 10 que hacen el movimiento fuerte de todos estos capitales? O sea, si te están diciendo hay tantos billones de dólares, son de paraísos fiscales, son de tales países, son de... Tienes la forma, tienes los controles a nivel mundial para saber la ruta del dinero. Si lo tienes, ¿por qué convertir a un país en delator? O sea, porque no solamente son los notarios, les pusieron tope a las joyerías para los dólares, te lo comentaba, ¿no? La recepción de dólares. Bueno, si tienes tú en migración $10,000 permitidos para entrar al país, a cualquier país, a los Estados Unidos, aquí mismo, en fin, ¿cómo le pueden decir al que vende joyas o relojes, no puedes aceptar más que $150 o $500? Sí, no se lo puedes decir si tú le permitiste entrar 10,000. Tú le permitiste entrar 10,000, entonces el señor se puede comprar un reloj de 4 o 5 o 6,000 dólares y pagarlos en el efectivo. No tiene ningún problema. Entonces, ¿cómo vino a suceder esto? Que derrumbó la venta de las joyerías. Ahí está los reportes de los bancos, cómo la gente ha dejado de utilizar las tarjetas de crédito por los topes y por la denuncia. Ahí está cómo han disminuido las ventas también las ventas en las cadenas comerciales, porque la gente ya tampoco paga todo en efectivo. Entonces, ya vino aquí un contrasentido, Jorge Ricardo, que además tú nos decías, esto se viene, esto va a pasar, y es lo que está pasando. Ahora, el problema es que a pesar de todo esto, sigues viendo que hay flujos de dinero y de efectivo en las calles y que realmente el problema no lo has parado. Aquí está la ley, aquí están las intenciones de ustedes. El delito. ¿Hay algún despacho conocido, alguien que nos pueda decir a dónde está el dinero del Chapo? Fíjate que es un tema... ¿Cómo está eso? Hay un tema muy importante. ¿A dónde está el dinero del Chapo, de Beltrán, Leiva, de los que han agarrado? No sabemos. ¿Quién los invirtió? ¿A dónde los sacaron? ¿Cómo los sacaron? Pero eso sí, si eres un jugador de casino, el gerente tiene la obligación de denunciar a cualquier sospechoso. Óyeme, un narcotraficante va a ir a jugarse el dinero a un casino. ¿Verdad que no? ¿Por qué mortificas a los jugadores? Chécate la caja del casino. Es un tema, Lilia, en el cual tienen toda la razón. Y nosotros en Deloitte siempre hemos estado en contra de la estadística. Yo no tengo ninguna fuente confiable, fidedigna, en los estudios que he hecho, que esté debidamente fundada y motivada, que me diga cuál es la cantidad de dinero que se lava en el mundo. Y yo siempre me he hecho esta pregunta en los foros. Si sabemos cuánto dinero se está lavando, pues entonces, ¿por qué no lo estamos combatiendo? A nivel global, 1. 2, entendamos que el tema del lavado de dinero no es narcotráfico únicamente, son todas las actividades ilícitas a nivel delincuencial. Corrupción es un tema muy importante, muy importante, que cuando hablas y tocas de los países hermanos como Brasil, Argentina, mismo Estados Unidos, mismo México, Venezuela, pues, sí, a mí me llamó la atención porque son 4 productores de petróleo, Así es. El tema de corrupción tiene que entrar a fuerzas en el lavado de activos. 1. 2. El tema de que unas legislaciones estén más avanzadas, otras menos avanzadas, que no haya ese flujo de información, pues complica también la investigación que tiene que darse a nivel global, y efectivamente se llega a criminalizar la actividad comercial, que era lo que nosotros decíamos. No podemos criminalizar en México toda la actividad comercial.
Las leyes, cuando se vienen reformas, se tienen que hacer reformas secundarias. La ley es la primera ley que yo conozco que no es clara y que tiene un reglamento y que tiene unas reglas generales y después vienen las interpretaciones, porque no sabíamos, y les voy a recordar una cuestión, oye, si mi hermano llega y me pide un préstamo, yo tengo que reportarlo a la Secretaría de Hacienda, y decíamos, bueno, pues en principio como está la ley, sí, después no, porque tú no te dedicas como actividad vulnerable. Y un tema muy importante es, oye, yo empresa tengo créditos relacionados, esos créditos relacionados los tengo yo que hacer del conocimiento de la autoridad, y nosotros decíamos, en principio sí, y ahorita la autoridad saca un lineamiento y dice no, créditos relacionados entre empresas no. Y después viene todavía un tema más contundente, legalización de drogas en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos es quien nos marca la pauta sobre lo que tiene que ser el derrotero del combate y la prevención del lavado de dinero. Y entonces ya aperturas una empresa legal para fines recreativos o comercial medicinal, que te recibe activos a nivel estatal, pero la ley federal de Estados Unidos dice que no puede recibir ese dinero, y si ese dinero lo recibe un banco bajo su propio riesgo, el banco va a caer en una situación complicada, y entonces si esa transferencia de dinero llega a México, a Panamá, a Venezuela, Argentina o a algún otro lado, metes en un problema al país porque entonces te conviertes en delincuente. El tema no está fácil, el tema está complicado, no, y sí. es lo que hemos tratado nosotros de hacer en la conferencia. Lo que decía Lili hace rato de cómo determinar, tú dices que estás en contra de las estadísticas, pero sí apareciendo decir, cómo se determina el monto de lavado que se da en los países. Hace unos días o hoy o en la mañana veía yo un dato que dice que Cancún es la octava plaza donde más dinero se lava en México. Entonces, ¿cómo se llegan a esa estadística? Independientemente de que estén de acuerdo o no, ¿cómo se llega a esa estadística, a esa cifra? Pues mira, cuando yo he estado haciendo estudios, y Martín, no sé si tienes alguna fuente de información distinta, es a todas las remesas que llegan de los paisanos hacia México, que son 13,000 millones, constituyen un tema de lavado de dinero. ¿Pero por qué? Si el señor se lo ganó lícitamente allá, ¿por qué no pagó impuestos? Bueno, pues es un parámetro. ¿La evasión fiscal es un tema de lavado de dinero? Pues sí. Entonces, ¿vamos a meter ahí en el círculo a todos los evasores fiscales? ¿La economía informal es un tema de lavado de dinero? Pues también. Entonces, los fenómenos de corrupción que se dan en gobiernos municipales, estatales, federales, en donde hay un quebranto de X o Z millones de pesos, entran a la bolsa de lo que es el tema del lavado de dinero. Yo todavía no entiendo si eso hace toda una bolsa para sacar este tipo de estadísticas a nivel global. Yo no sé si tú tienes alguna estadística. No, la verdad que no. Me acuerdo de una de las estadísticas hace unos años, lo había sacado el Banco Mundial en términos de corrupción global, de cuánto había, pero me parece que son estadísticas bastante complicadas de tener y de sacar, la verdad, que cuál es el dato exacto, ¿no? Mencionar por todos los puntos que acabas de mencionar en términos de qué es lo que estás tomando como lavado o corrupción o eso. ¿Qué es lo que te representa? No hay una base real y objetiva donde se fundamente esto. Y vemos que, por ejemplo, en la lista de Forbes, incluso el manejo de que el hombre más rico del mundo es que mañana es aquel, y que ponía de repente al Chapo como uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces, ¿en qué se fundamentaba esta apreciación, ¿no? Cuando agarran al Chapo, y como dice Lilia, ¿dónde quedó toda esa fortuna que tenía? Sí, porque yo me supongo que Forbes, para poderte ubicar en un sitio, sabe el monto de tus empresas, cuáles son tus empresas, los activos que tienes, los activos personales, porque de otra manera, ¿cómo puede hacer una escala, no? Bueno, entonces sabían, las empresas del Chapo son estas y el señor tiene 1,000 millones, y si son esas... ¿Y por qué no las combatían? Pasa como cuando dicen, es que en Cancún hay 150 tienditas de narcotráfico. ¿Por qué no las? Si saben que hay 150, pues ¿por qué no las cierran? ¿No? Sí. Pues sí, si ya sabes cuántas son, ya sabes dónde están. Sí. El licenciado los absurdos, ¿no? Ricardo, de que las leyes en Estados Unidos y en Europa son más laxas que en México las leyes antilavado de dinero. ¿No será esto parte de la disputa por el flujo de capitales? Porque en Estados Unidos se está recuperando
económicamente, están creando ya empleos. Los últimos informes es de que se está reactivando la creación de empleos en Estados Unidos, y en nuestro país se está desacelerando. O sea, vivimos una crisis económica. La asociación de estas tiendas de autoservicio y departamentales han reportado que sus ventas han bajado un 40% por esto. Bueno, Grupo Carso, en la pérdida de sus utilidades en 33.1. Entonces, imagínate un grupo tan poderoso. No está funcionando bien. A mí me parece que el tema tiene que ver más que con una disputa comercial. Es un tema que va más enfocado a una sobreregulación que tenemos y a una falta de confianza que tenemos, por un lado, y por el otro la gran impunidad que hay. Es decir, ¿qué es lo que sucede con nosotros en la cultura? Nosotros decimos, ley para esto, ley para el otro, ley para... Está bien, pero ¿quién aplica la ley? O sea, ¿quién va a prevenir que esa ley se violente? ¿Quién está diciéndole a una institución, seriamente, a un banco, a una empresa, oye, ya te vi, y tienes que cumplir con la normatividad? Y la autoridad carece de capacidad de recurso humano y financiero para hacer esta supervisión, como sucede en otros países. Bueno, ya se vio que está tecnológico, porque ya ves cómo se le cae al SAT. Claro, tecnológico, que era lo que decíamos, se va a saturar el SAT. Porque siguiendo con esto que dices, lo que tenemos es un gobierno en donde predominan individuos que llegan al poder y que no están vinculados con la realidad de este país, que están formados en otra parte y llegan y aplican leyes o medidas, incluso con mayor rigor que donde las aprendieron. Y por eso son leyes que están condenadas al fracaso y a frenar la actividad económica, a afectar a la sociedad, en vez de cumplir con el espíritu porque supuestamente fueron motivadas. Pero ya viéndolas así, pues no son más que ocurrencias de gente que cree que puede cambiar este país desde arriba sin meterse a las profundidades que tiene. Fíjate que este punto es muy importante. Yo hacía una introspección y una reflexión. Y desde muy chico yo me acuerdo oír en este país el tema de corrupción, el tema de pobreza, y cada vez veo que 55 millones de pobres, que la corrupción avanza, que la depuración de los cuerpos policíacos, y digo, oigan, ¿y qué no aprendemos? O sea, no encontramos el remedio para solucionar esto, y entonces la corrupción está ahí. Sí, bueno, yo estoy seguro que ningún político, ningún empresario se contrata o se alquila en su trabajo para hacer las cosas mal. Pero que todos echamos ganas, tratamos de hacer. Sí, pero las bien cosas para bien. quién. Si las vas a hacer bien para los que están ahí enfrente y a los que gobiernas, o los vas a hacer bien para tus cuates y tu familia. Bueno, entonces ahí es el tema. Es transparencia, honestidad, sinceridad. ¿Cómo es posible que en México vayamos avanzando y reconocemos con estadísticas, y yo no sé si sea cierto, 55 millones, y cada sexenio se dice que ya disminuyó la pobreza, y obviamente si no hay una disminución, hay un incremento de pobreza, pues claro que va a haber lavado, claro que va a haber corrupción, claro que va a haber delincuencia, claro que va a haber inseguridad. Entonces, esta pregunta y esta reflexión que yo me he hecho es esto exactamente. ¿Por qué tenemos que ir más allá de lo que el mundo global, la regulación global está yendo? Tenemos un problema de consumo en Estados Unidos de marihuana, sí, también en México. Tenemos un problema de combate a la marihuana. Yo no niego los beneficios medicinales, porque bueno, pues en esta región el opiáceo, el cannabis, pues sirvió de creatividad y de medicamentos, en Canadá hay un medicamento, un fármaco que se hace a base de marihuana, que es el Sativex, cuyo precio es muy caro, cuesta sobre $16,000 al año un tratamiento de estos. Entonces pues es más fácil conseguir la hierba. Pero si tenemos estos problemas, lo que yo planteaba ahorita aquí en Cancún en la conferencia, donde hay 500 participantes de todos, reguladores de toda Centro Latinoamérica, bancos, centros cambiarios, casas,
¿qué vamos a hacer en un entorno global para homogenizar las reglas y que verdaderamente esto funcione? No puede ser que un país combata con mayor entereza y fuerza el narcotráfico y el lavado de dinero como es México y muchos otros países, y que en el país que nos exige, pues de repente donde se consume. Claro. Así es. Vamos al reciente- corte ¿Nos y vamos a un ahorita corte? regresamos. Sí, ¿cómo no? Sí, por favor. Sí. Ahora volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Tienes una pregunta, González Durán? Un comentario, más que una... Bueno, aquí se mezclan comentarios y preguntas y respuestas a veces también. La semana pasada, el periódico, quizá el más influyente, el de mayor circulación en Estados Unidos, el más influyente, el New York Times, publicó 3 editoriales institucionales del periódico, o sea, es decir, los editoriales del periódico, pidiéndole al gobierno de Obama la despenalización del consumo y distribución de marihuana a nivel federal. Alaban la postura de Obama, porque a nivel federal todavía, las leyes federales de Estados Unidos todavía no lo persiguen, aprueban, pero no han impugnado las leyes estatales, lo cual el New York Times alaba esta postura del gobierno federal, porque pudieran impugnar las leyes de Arizona, de Nuevo México, en fin, no las ha impugnado. Y exhortan al gobierno de Obama y al Congreso a despenalizar el consumo de marihuana y dan datos interesantes de tipo histórico de cómo comenzó esto. Comenzó con una discriminación contra los mexicanos, porque decían que los mexicanos que cometían delitos en Estados Unidos eran marihuanos, era por el consumo de marihuana a principios de siglo,
con una discriminación contra los negros, contra los morenos y luego contra los negros, y en fin, y hablan allí de datos científicos de que la marihuana no ocasiona ningún daño, pero así, muy bien hechos los editoriales que han causado revuelo e impacto en esta nación. Y nosotros, para que un medio de México diga eso, hable bien de la marihuana, pues se presta a muchas cosas, quizás hasta... Incluso hay un dato curioso que en la época de Richard Nixon, que es de la etapa de la guerra del Vietnam... Disculpa cómo habla el señor, por favor. Una disculpa. Oye, pues bueno... Disculpen a Martín, por favor. No, él es invitado, él acá está permanentemente. Oye, pues bueno, en la época de Richard Nixon, pues la verdad es que incluso la compañía de Philip Morris, ante la caída de la autorización del tabaco, pues ellos incluso plantearon a Richard Nixon, le plantearon la posibilidad de hacer unos cigarrillos de marihuana e ir a una legalización de la marihuana, ¿no? La verdad es que durante unos meses estuvo el tema ahí tratándose a niveles de alto gobierno, bueno, al final lo rechazaron, ¿no? Pero es curioso que ya pues prácticamente hace casi medio siglo, pues ya se estaba planteando eso en Estados Unidos. Bueno, el problema, perdón, nada más esto antes que se olvide. Aquí un país vecino, Belice, hasta hace algunos años, no sé si siga vigente esto, pero puede ser que sí, porque hasta hace pocos años, con $200,000 ingresando a un banco de Belice, te daban la nacionalidad, el pasaporte beliceño. El pasaporte. ¿Cuántas personas no viajarán por el mundo, por toda la mancomunidad británica, con pasaporte beliceño? Y claro, Belice. Oye, está muy caro, $200,000, ¿verdad? Ese país tan feo. Sí, está Martín. Sí, pero no te lo cobran, nomás que lo deposites. Sí, como me parece que de vuelta, no es para enfocarse en una jurisdicción en particular, pero me parece que en todos lados hay. Pero sí, Belice sería un país digamos, que dice, ingresas 200,000 pesos a un banco de Belice y te damos, y tienes derecho al pasaporte de nuestro país, como ciudadano, como... Sí, pero también tenés otros países. Estados Unidos, por ejemplo, puedes estar la visa si sos un inversor y tenés una empresa. ¿Y ni siquiera pagas impuestos? Exacto. Bueno, sí, pagas algo de impuestos, pero tenés otros países que hacen cosas parecidas. Y eso son cosas complicadas. Es muy interesante cuando uno hace investigaciones en instituciones, donde de repente empezás a ver clientes que abren cuentas en la misma institución con varianzas de su nombre y distintos pasaportes, o distintos documentos y ese tipo de cosas. Así que sí, es una manera para ayudar en términos al lavado. Sí, incluso la utilización de la ñ y la n, ¿no? Es decir, muchos con apellidos. Bueno, Raúl Salinas y sus pasaportes, hombre. O sea, los si lo han Fariñas, experimentado todo. Los Fariñas tienen cuentas como Fariñas y tienen cuenta como Farinas, por ejemplo, ¿no? Ahora, tocaste un tema muy importante cuando hablas de la pobreza, de las estadísticas, de la transparencia, de la actitud de los mexicanos, porque yo creo que se ha buscado desde hace mucho tiempo y como consecuencia de la poca transparencia con la que actúa el gobierno federal, hacer evasiones fiscales, pero son mínimas si las comparamos con las que realizan los grandes consorcios de panificadoras o telefónicas o la que quieras, que tienen posibilidad de rentar despachos de fiscalistas muy buenos que les dicen todo lo que pueden hacer, no solamente para evadir, sino hasta para que les regrese el fisco dinero. No, si el problema parara nada más en eso, estaría bien. Déjame terminar. Sus propios legisladores. Además, pero sucede que con esta empate o esta forma de mezclar la ley antilavado de dinero con la reforma fiscal, pues ya nos hicieron tramposos a todos. Ya no se trata de que pues pongas ahí unas cuentas que son de unas comidas o tal vez compres algún aparato que pueda, de acuerdo a la actividad de tu empresa, deducirla y te lo lleves para tu casa. Ya no es eso. Ahora ya nos hicieron tramposos. Ahora hasta para comprar las cosas de tu empresa, si lo quieres hacer en efectivo, pues deme facturas de menos de 2,000 pesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no es lavado.
no la puedes pagar con tarjeta de crédito porque rebasas los 46,000 pesos, que no es nada si se ponen a ver los precios. O sea, una computadora de diseño, ¿cuánto vale? 60, 80 mil pesos. Una computadora. Si vas, y de las medianas, porque las hay de 140 mil pesos, etcétera. Vas y la pagas con tu tarjeta de crédito, te van a mortificar. Si tienes una urgencia y quieres dar un cheque de tu empresa, te tienes que esperar 48 horas, etcétera. Pero si vas y lo pagas en efectivo, se hace tramposo el chavo del mostrador, que te dice, sí, pero le tengo que hacer facturas menores de 2,000 pesos. Sigues con el señor que lleva los archivos, que lleva todo el conteo de los activos que tiene la empresa, porque tiene que justificar una serie de salida de mercancía que no salió por una computadora. Haces tramposo al contador, haces tramposo al auditor, haces tramposo al dueño de la empresa y obviamente al que compró. 6 tramposos por una compra. ¿Qué es eso? Eso es lavado de dinero. Ese empate nos perjudicó. Una cosa es muy interesante, es un debate que está pasando bastante en Estados Unidos ahora entre las instituciones financieras, en el sentido por la cantidad de recursos y plata que tienen que poner para poder tratar de estar de acuerdo con las leyes con respecto a antilavado de dinero. Y uno de los debates que hay es, la verdad que queremos usar todos estos recursos para identificar a el restaurante que está evadiendo impuestos. Entonces, qué sé yo, en vez de estar declarando y estar depositando mucho efectivo, o queremos usar los recursos para identificar a los grandes lavadores de plata. Y la verdad que está esa dualidad, porque en parte la legislación y lo que los reguladores hacen es, dicen que la verdad que tienen que estar identificando todo, pero los bancos lo que quieren es usar los recursos para identificar a la gente grande, en vez de al restaurante, el pequeño local de la esquina que por ahí deposita más efectivo y la verdad que al fin y al cabo no está pagando tantos impuestos. Así es interesante con el mismo instancia de acá en México, con la regulación, que a veces es como si las cosas se van un poco más allá, pero la intención al fin y al cabo era buena, en términos de tratar de parar un poco y identificar más gente corrupta, criminales y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero de intenciones buenas está sembrado el camino del infierno. México tiene razón. Las leyes y la reforma fiscal, y es una realidad que tenemos que ver, es tan compleja, tan difícil, y volvemos al término de confianza. A la gente nos da miedo usar la tarjeta o pagar las cosas porque pensamos que la autoridad nos va a perseguir. En mi caso particular soy causante cautivo, pago impuestos y demás. Y bueno, pues estoy consciente de que la autoridad de alguna forma nos cruza y nos hace seguimientos, pero sí me he encontrado y sí nos han pedido en las consultoras, oye, dame una estrategia para pagar menos impuestos. Y esto es chistoso porque es un fenómeno cultural. ¿Por qué se da la evasión fiscal? Porque de regreso no tienes nada cuando aportas tanto, sin hombre. agraviar a los presentes. Porque los españoles le ponen tributos cuando conquistan, imponen tributos muy altos a los indígenas que ellos no pueden pagar. Entonces lo que hacen es que le dan la vuelta para pagar menos de tributo y quedarse con un poco más de dinero. Y esto es cultural, es un fenómeno que viene. Y esto quiere decir pues que la mordida, la corrupción, la evasión, pues a veces sale más cara que pagarle impuestos, porque es un impuesto que el ciudadano se autoimpone para poder cumplir de alguna forma con la legislación, porque queremos cumplir, pero no queremos que nos peguen tanto. Pero también, aparte de la cuestión histórico-cultural, tiene que ver con la confianza que tiene el gobernado en sus gobernantes. Y si tienes un gobernante que te está fiscalizando todo y ellos mantienen una administración o mantienen el manejo de los recursos en una completa opacidad, entonces dices, bueno, ¿y por qué a mí no me rinde cuentas él y a mí sí me está exigiendo que yo pague impuestos? Bueno, eso a veces me da ya la impresión ¿para qué le voy a pagar impuestos si se los van a robar? De que es así como si el papá te dice, tienes que llegar a la 1 de la mañana de una fiesta. Así como cuando tú te vas con tus cuates, llegas a las 4. Me parece que no sería así. Yo creo que no recibimos a cambio nada de lo que pagamos. Es decir, si voy a pagar el 16% de impuesto al consumo, si pago además el 30 y tantos del ISR,
yo quiero calles, Claro. quiero escuelas, quiero hospitales. No Pero tengo es lo que nada dice de un eso. gobernador de cuentas, Nada, transparencia. nada. Transparencia, ¿y qué nada. se gasta el dinero? ¿Qué te gastas el dinero? Sí, porque yo creo que la clave es, como comentabas tú antes, es el tema en estos momentos a nivel universal y a nivel mundial se llama corrupción. Y aparte del tema de la corrupción es el tema de los límites. Hemos llegado a un momento en el cual los políticos, siempre ha habido mordidas históricamente, los untes, como decía Jorge, pero al final había siempre unos límites, o sea, que la gente sabía dónde podían estar los límites. Hoy en día los gobernantes no saben dónde están los límites. En esos momentos, por ejemplo, hace unos días nos encontramos con la sorpresa que el líder independentista, por ejemplo, de Cataluña, Jordi Pujol, reconoció públicamente, pues bueno, pues que había llevado todo su dinero de una herencia y aparte incluso todas las mordidas hasta de las Olimpiadas de Barcelona, pues lo tenía en paraísos fiscales, ¿no? Entonces dices tú, bueno, ese señor era el padre político de la nueva Cataluña, pero era el señor que era el primer mandatario, pero ha sido un primer mandatario que al final del camino, es decir, a sus súbditos les obligaba a ir al SAT a hacer leyes, que normalmente las leyes se hacen para que no se puedan cumplir, porque al final ese es el espíritu muchas veces de la ley. De la ley, incluso que me hace recordar mucho a los países socialistas de la antigua Unión Soviética, donde se hacían leyes para no poder cumplirlas. ¿Para qué? Para tener una espada de Damocles sobre todos los ciudadanos. Y sobre todo, para dar trabajo a muchos especialistas y a muchos fiscales, vamos a decir, a muchos ingenieros financieros, que al final de camino esos ingenieros financieros, que eran, porque todos los listos financieros iban a Wall Street, pero al final ellos manejaban nuestro dinero o el dinero de la gente, y al final, ¿qué hicieron? Se llevaron el dinero de la gente. O sea, porque al final lo que pasó, todo ese problema de la crisis financiera de hace unos años y que hemos estado arrastrándolas, al final todos los grandes financistas, que eran los listos de Wall Street, al final ellos se llevaron el dinero, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, pues tú como ciudadano, por ejemplo, en Cataluña o en España, ¿qué tú puedes pensar de un Jordi Pujol que en alguna medida todo el mundo sabía que al final era un chorizo, que es como se le dice despectivamente pues a los ladrones, ¿no? Pero que era un ladrón que al final negociaba con Felipe González, negociaba con José María Aznar, negociaba con todos los políticos. ¿Para qué? Para que nadie hablara de la independencia de Cataluña. O sea, que al final se utilizaba hasta ese tipo de corrupción pues para fines políticos, ¿no? Entonces, yo creo que en el País Vasco, por ejemplo, nosotros logramos un poquito mejorar la relación entre el gobernador y los gobernantes cuando se hizo una reforma fiscal con un lema que era Hacienda somos todos. Pero como decías, Lilia, lo interesante es que al final nosotros día a día podíamos ver dónde iban nuestros impuestos y cómo pues, el País Vasco, que era un país retrasado, que era un país que en alguna medida fue un país de inmigrantes, pues logramos pues un desarrollo interesante a lo largo del siglo XX. Había que llevarle al de Cataluña, al alcalde de San Blas, ese robó poquito. Ese robó poquito. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios.
Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Un comentario adicional a esto. Yo creo que la corrupción la tenemos que distinguir. La corrupción también es corrupción empresarial y mucha más que la corrupción gubernamental, y a veces en complicidad con la Casi gubernamental. siempre. Sí, yo sí. Porque, pues, ¿a quién no le gusta la lana? ¿Quién no quiere ganar más? ¿Quién no quiere tener mayores satisfactores? El tema es que estamos desbordados y fuera de límite. No, pero además que hemos sido cínicos. ¿Se acuerdan aquel comercial de la muchacha que salía con una toalla nada más y decía, a mí me gusta la lana? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿No? Bueno, aquí nuestros refranes, el que no tranza no avanza. Cierto. Sí. Y yo creo que es que roben pero salpique. Sí. Que roben pero salpique. Sí. Estos roban pero no tanto. Así es. Sí. Y hablamos ahorita son de ladrones, pero dan chamba. Y hablábamos ahorita de corrupción, y el alcalde de San Blas aquí en México que dijo, sí, robé, pero robé poquito. Y la gente lo vuelve a elegir. ¿Por qué? Pues porque igual que ellos. Porque fue honesto. Sí, porque ¿no? porque yo creo que es el tema de honestidad. Porque fue irónicamente fue honesto, o sea, no fue. Además lo llevaron a tribunales y tuvieron que reconocerle. Sí, porque lo que está pasando en este país, sobre todo cuando ha habido una transición en los estados, cuando ha habido transición en el gobierno de la República, es que los santones que cuestionaban todo se volvieron iguales o peores que a los que cuestionaban. Ese es el problema. Entonces ahorita ves que tanto PAN o PRD o PRI pues no representa ninguna diferencia para el ciudadano. Son iguales en todo. Y nos falta honestidad y transparencia. Yo creo que el tema aquí es honestidad. Pues al menos este cuate fue honesto. Dijo, pues sí robé. Poquito porque no había más. Claro. Pero sí robé. ¿No? Nos vamos a tener que ir. Sí, Martín, hablaban ustedes dos de cómo en México la ley de lavado de dinero es más estricta que en Europa y en la Unión, en Europa y Estados Unidos. En comparación con países, por ejemplo, como Argentina, hay un caso muy específico, con el caso de Greg Sánchez, por ejemplo. Ay, pero ese vamos a dejarlo para el siguiente programa porque tenemos 2 minutos y no nos va a poder explicar nada. Bueno. Ya despídete, por favor. Bueno, okay, ¿Dónde nos vemos? En palcoquintanarroense.com y en 7 días. Ay, qué malo eres. En la página www.estosdias.com.mx, ahí puede encontrar la columna La Cosa Pública, que aparece todos los lunes y está toda la semana en esa misma página, y también en la página de Lili Arellano. ¿Verdad que sí? Ahí estamos. En la revista El Bestiario, en la columna del Bestiario en el Quequi, en el programa Desde el Café con Jorge González Durán, en el programa de Lilia Arellano, y nada más. Óyeme, Jorge Ricardo, ya viste que todos tenemos muchas chambas, porque dice aquí el vasco que los que trabajan en muchos lados es porque en todos les pagan mal. O porque tienen que lavar dinero en todas partes. ¿A ustedes dónde los podemos encontrar? Estamos en www.deloitte.com
y estamos también en el 5080-6000 en la Ciudad de México. El mismo lugar que Jorge. Pero el mismo teléfono no. No, el teléfono sería... marcados de aquí, 001. Sí, 001 202 378 5079. Antes de despedirnos, ¿qué significa Deloitte para nuestros televidentes? Deloitte es la consultora más importante a nivel global, en donde nos dedicamos a hacer auditorías, tenemos asesoría financiera, tenemos consultoría, impuestos y legal, y básicamente ayudamos a las empresas a sortear los problemas que en un momento dado puedan tener. Jorge González, yo te veo ahorita en la pancita, ¿no? Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Bueno. Muy buena propuesta. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y pues la semana que entra vamos a hablar contigo de Gregorio Sánchez, las leyes en Argentina. Y este personaje, ¿verdad? Que ha deambulado por todos lados, no sabes. Te vas a enterar. Gracias. How could so much love be inside you?